Listo, buenas tardes, queridos estudiantes. Entonces le vamos a dar comienzo al CIPAS número 2 de álgebra simbólica. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han visto esta tarea? Ya algunos empezaron, hay como muchas dudas. Alguien que me diga si ya empezó, si ve como muchas dudas. No, bueno. Entonces, porfa, mientras voy desarrollando el CIPAS, avisarme si se escucha bien, si hay algunas interrupciones de audio, por favor. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartirles pantalla y quiero que me digan si la presentación se ve. ¿Se ve? Sí, señor, sí, sí, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el acompañamiento de nuestros CIPAS, ¿no? Mi nombre es José Villarreal y bueno, vamos, ¿cómo va a ser la agenda de la sesión? Vamos a ver muy rápidamente las orientaciones generales y foro de discusión para la tarea 3. Vamos a ver lo que es algunos fundamentos de álgebra simbólica y finalmente vamos a ver la realización de ejercicios de la tarea, ¿vale? Entonces, eh, recordemos que, ay, perdón, no había modificado el inicio de el inicio de nuestra presentación, de nuestra tarea. Lo tenemos aquí. Esperemos un momento que se está cargando. Bueno, ahora volvemos a ver las fechas, ¿vale? Eh, Algunos han tenido problemas para descargar las guías y los anexos para álgebra simbólica o todos estamos bien en ese aspecto. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, pues por mi parte no he tenido dificultad. Gracias. Bueno, entonces como todas las tareas que hemos hecho, las dos anteriores tareas, sabemos que tenemos que descargar la guía de actividades, ¿no? Que tenemos que participar en el foro de discusión, que las respuestas al foro de discusión se dan 3 días antes hasta que se finalice la actividad, ¿no? Recuerden que debemos verificar si alguno de los compañeros que han participado tienen el mismo dígito de documento, como en los anteriores procesos, que si es así debemos desarrollar las tablas opcionales, que debemos leer las referencias bibliográficas de la unidad 2 y las sugeridas en el foro de discusión, que debemos desarrollar los ejercicios propuestos, organizar el documento en Word en nuestros anexos, ¿no? Con la portada, introducción, el desarrollo de los ejercicios, el link del video, que es el mismo proceso de la anterior tarea, y debemos cargar el documento en nuestro entorno de evaluación, donde corresponde el componente de álgebra simbólica, ¿no? Entonces, vamos a ver introducción al álgebra, que son los polinomios y sus partes, el lenguaje común a un lenguaje algebraico. Vamos a hacer los ejercicios que están en la guía, en la rúbrica, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer en el video explicativo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar.
con la introducción al álgebra. Entonces nos dice qué es un monomio. Entonces nos dice que es una expresión algebraica que consta, déjenme aquí un momento, de un coeficiente y variables que se representan por letras, generalmente X, Y, Z, que se multiplican entre sí y que estas variables o letras están elevadas a un exponente que son números iguales o mayores a uno, como podemos ver aquí en el ejemplo, ¿no? Y que por lo tanto el monomio corresponde a un solo término, ¿no? Entonces aquí vemos el coeficiente, la parte literal de un monomio y los exponentes, ¿vale? Y nos dice que al operar mediante sumas o restas más de un monomio, que es la expresión algebraica formada recibe el nombre de polinomio. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que considerar? Perdón. Entonces, tenemos tres características de los monomios. Tenemos el grado absoluto, el coeficiente y la parte literal. Entonces, ¿cuál es el grado absoluto? El grado absoluto nos dice que corresponde a la suma de los exponentes del monomio. En este caso, en esta expresión que tenemos este monomio, 7x2 por y por z a la 5, nuestro grado absoluto va a ser la sumatoria, como lo vemos aquí, de los exponentes de la parte literal o de cada letra, que va a ser nuestras incógnitas a resolver, ¿no? En este caso, como tenemos x elevado a la 2, va a ser 2y. Recuerden que toda letra que no tiene exponente, asumimos que es el número uno, entonces sumamos el uno más 5 y esto nos va a dar nuestro grado absoluto, ¿no? Entonces 2 más uno más 5 va a ser igual a 8. Y también tenemos nuestro coeficiente, que es el valor numérico que acompaña a las variables, en este caso, en este monomio va a ser 7, y la parte literal, vuelvo y repito, que es la parte simbólica de las variables o letras, que en este caso va a ser x, y z. ¿Listo? Y así como tenemos partes de un monomio, también tenemos partes de un polinomio, que son la misma definición, ¿no? Entonces tenemos el grado absoluto, que en este caso es el mayor grado de un término del polinomio dado. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, ¿alguien me puede decir cuál es el grado absoluto de este polinomio? Entonces, para encontrar el grado absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De un polinomio. Entonces, es el Debemos grado, sumar todos los grados, todos los exponentes de los polinomios, perdón. monomios, perdón. Entonces, mira, todos los polinomios están compuestos de monomios, ¿no? Entonces, ya vimos en la anterior definición que el grado absoluto de un polinomio, de un monomio es la sumatoria de los exponentes. Pero la parte de un polinomio, en este caso el grado absoluto, va a ser el monomio que tenga, ¿no? El mayor grado. En este caso, si nosotros vemos que el grado del primer término, 71x a la 5 por y, va a ser 5 más 1 igual a 6, ¿no? En el grado del segundo término, tenemos que 3 más 12, que están elevados nuestras xy, es igual a 15, ¿verdad? Y el grado del tercer término va a ser 1, porque nuestro z está elevado a la 1. Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio dado es igual a 15. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el grado absoluto? Va a ser el grado de este polinomio, va a ser el correspondiente al monomio del segundo término, que es igual a 15. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno.
Entonces seguimos con nuestro coeficiente, teniendo como ejemplo este polinomio que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Y nos dice que el coeficiente es el valor numérico que acompaña un término del polinomio. Por lo tanto, el coeficiente del primer término va a ser 71. El coeficiente de nuestro segundo término, como tenemos este menos acá, va a ser -1, ¿vale? Y en el caso del tercer término, pues va a ser 3/11. Y por lo tanto, los coeficientes del polinomio dado los vamos a representar de esta manera: 71, -1, 3 onceavos. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a ver lo que es un grado relativo. Entonces nos dice que el grado relativo es el grado máximo de cada una de las variables en el polinomio, ¿no? Y que se representa como GR. Entonces, en este caso, GR de X, ¿cuál es el mayor de cada una de las letras? Entonces, el GR del grado relativo de X va a ser igual a 5, que es nuestro mayor exponente de la variable X, y de la variable Y, nuestro grado relativo va a ser igual a 12. ¿Listo? Entonces, y de nuestra variable Z, nuestro grado relativo va a ser igual a 1. Hasta ahí creo que estamos muy bien y es muy fácil, ¿no? Y finalmente vamos a ver la parte literal, ¿no? De nuestro polinomio. Entonces, nos dice que la parte literal, como ya lo habíamos expuesto, es la parte simbólica de cada uno de los exponentes de cada término del polinomio, ¿no? En este caso, la parte literal del término 71 x a la 5 por y va a ser x a la 5 por y. ¿Listo? Del segundo término, ¿cuál será? X a la 3, Y a la 12. No, Exactamente. menos x a la 3, y a la 2. Es x a la 3, y a la 12. Y de nuestro último término, pues va a ser z, ¿no? Que esa es la parte literal. Entonces nos dice que la parte literal del polinomio lo tenemos que representar como x a la 5 por y, coma, x3 por y a la 12, coma, z. Y ahí acabaríamos nuestra primera parte del ejercicio, de nuestra rúbrica, ¿vale? Entonces vamos, den un minuto a ver si, por ejemplo, hay alguien que quiera conectarse. Estamos aquí, vamos aquí. Bueno, no hay nadie ahorita que haya ingresado. Entonces hasta aquí vamos bien. Sí, señor. Listo. Entonces vamos con la segunda parte, que es el lenguaje común a un lenguaje algebraico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el lado izquierdo de nuestra tabla, está el lenguaje natural o común para nuestras operaciones algebraicas, y en esta parte, en la parte izquierda, entonces está eh, cómo nosotros pasamos de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico. Entonces, el primer ejemplo que a mí me dan es el doble de la suma de un número más 4. Entonces, si nos dicen el doble de la suma de un número más 4, entonces primero tenemos que saber que el número que nosotros tenemos va a ser nuestra representación en X. Y nos dice más 4, le sumamos a este número 4 y ponemos el doble de la suma. Entonces, por lo tanto, necesitamos un paréntesis que nos permita multiplicar este término,
los dos términos de nuestra sumatoria. Entonces, en lenguaje algebraico va a ser 2 paréntesis x más 4. ¿Qué es lo que significa? Vuelvo y repito que haya este paréntesis, que este coeficiente me va a multiplicar ambos términos, ¿no? Nos dice la tercera parte del cuadrado de un número. Entonces, un número cualquiera lo vamos a representar con X y nos dice, miren la clave de cómo el lenguaje natural nos da la clave, ¿no? Entonces nos dice, de un número, siempre que nosotros tengamos un número, va a ser nuestra representación en X, ¿no? En este caso X, y me dice que esto va a estar al cuadrado y nos dice que es la tercera parte. Por lo tanto, nos ayudamos con un fraccionario, que en este caso va a ser un tercio. ¿Listo? Ahora nos dice el cubo de la diferencia. Entonces, primero encontramos número, ya sabemos que es x, menos 6. Entonces ya sabemos que debemos empezar con x menos 6 y nos dice el cubo de la diferencia de un número menos 6. Por lo tanto, nuestra palabra clave aquí va a ser cubo y recuerden que debo elevar mi expresión a partir del paréntesis, porque este cubo afecta, este número 3, a mis dos variables, que en este caso va a ser un número cualquiera que está representado por x y 6. ¿Listo? Ahora nos dice la mitad de un número, volvemos aquí, número, aumentado en 8. Entonces nos dice la mitad de un número, entonces sabemos que es x medios, aumentado, que es nuestra otra palabra clave, en este caso va a ser una suma más 8. Y este último, que es muy similar al primero, que nos dice 4 veces el cuadrado de la edad de una persona, ¿no? 4 veces el cuadrado de la edad de una persona disminuida en 3. Por lo tanto, esta edad se representa como x menos 3 elevado a la 2 paréntesis por 4. Entonces, tenemos que recordar en este ejercicio, estudiantes, el uso del paréntesis, porque el uso del paréntesis nos permite, porque estoy viendo que tienen muchos problemas con el uso del paréntesis en esta parte. Entonces recuerden que cuando nos dicen que al cubo, cuando nos dice que la expresión está 4 veces o el doble, nosotros debemos utilizar los paréntesis, que son los que me permiten que el coeficiente multiplique a los términos que tengo en mi expresión algebraica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Mientras ustedes miran eh, si usted, mientras miran si tienen alguna duda, yo entro aquí para admitir eso. ¿Alguna pregunta del lenguaje? Listo. Si no hay preguntas, bueno, podemos seguir con el ejercicio número 2, ¿vale? En mi ejercicio número 2 me dice, si nosotros vamos a la rúbrica, me dice, me da tres expresiones, ¿no? Me da la expresión de un polinomio, que es p igual a 3x2 más 12x menos 4n, q, que va a ser 2n a la x2 menos 1x, ¿vale? Más 14 y r va a ser un monomio que va a ser x menos 8. Entonces nos dice en esta primera parte que nosotros debemos, en la parte A,
debemos restar P menos Q, ¿no? Más R. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es reemplazar en la N nuestro, nuestro último dígito de la cédula. ¿Listo? En este caso, yo he tomado mi último dígito, que es 7. ¿Listo? Entonces, he hecho el reemplazo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a restar? ¿No? Entonces, primero vamos a desarrollar nuestro paréntesis, que es P menos Q. En este caso, como vemos aquí en esta diapositiva, colocamos nuestra expresión 3x a la 2 más 12x menos 47. Y recuerden que Q está precedido por un signo negativo. Por lo tanto, menos Q va a ser igual a menos 27. En este caso, este símbolo, este signo es negativo, pasa a ser positivo y menos 14. ¿Vale? Entonces empezamos a desarrollar. Entonces desarrollamos y nos dice que 47 menos 14 va a ser menos 61. 12x más una x va a ser igual a 13x y 3 menos 27 va a ser igual a menos 24x a la 2. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es P menos Q, perdón. Y después nos dice que le sumemos R, ¿vale? Entonces vamos y le sumamos R. En este caso, ¿por qué no tenemos que cambiar nuestros signos de aquí? ¿Por qué no tenemos que cambiar nuestro signo de nuestro monomio? ¿Alguien me puede Sí, decir? señor. Porque está en positivo. Listo, con mucho gusto. Exactamente, porque es positivo. Por lo tanto, hacemos nuestra sumatoria. Recuerden que este es un monomio de dos expresiones, por lo tanto, las colocamos en orden. Y tenemos que 61 menos 8 va a ser menos 69, 13x más x va a ser 14x. Recuerden que, que toda variable que no está acompañada de un número se fija que su número es 1. Y bueno, y tenemos menos 24x2 y este no suma con nada, que hay un cero, por lo tanto nuestra expresión queda menos 24x a las 2 más 14x menos 69. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del primer ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos con la parte B. Nos dice en la parte B que Profe, cojamos... tengo una pregunta. Sí, cuéntame. En el resultado de P menos Q más R, Ujú. no, digamos, está 13x más x, no se suma, esto no tiene exponente a uno cada uno, x a la 1, no. No se suma, digamos, el x a la No, 1 más x a la no, 1 o estoy. no, los exponentes no se suman. Los exponentes no se suman. Lo único que se suma en este caso es el coeficiente. Gracias. Listo. Profe, profe, ¿Alguna mi otra pregunta es, pregunta? ¿por qué el 27? Sí, ¿por qué el menos 27x a la 2 está negativo? ¿Quién está No es hablando? positivo. ¿Tagrip? Sí, señor. Eh, ahora sí. Es que no te escucho muy bien. Cuéntame. Yo ¿Me pienso que está repites en el la trabajo, pregunta? profe. Es, ¿por qué el menos 27 pesa negativo si está en el ejercicio positivo? Sí, mira. Vuelvo y repito. ¿Por qué negativo? Porque en nuestra resta algebraica tenemos P menos Q.
¿vale? Y en este caso, Q está precedido por el signo menos. Por lo tanto, esta expresión va a ser menos Q. Y por lo tanto, como está precedido por un negativo, recuerda que toda Q es 27x2 menos 1x más 14. Por lo tanto, si todo mi expresión, mi polinomio está precedido por un negativo, yo tengo que cambiar los signos, porque está precedido por un negativo. Por lo tanto, esta expresión es menos Q y va a cambiar a menos 27, a más 1 y a menos 14 para que puedas hacer la resta. ¿Sí me hice explicar? Señor, ¿Sí? sí, señor, sí entendí. Listo, perfecto. Mira, en este caso, como R es positivo, está precedido por un positivo, no cambiamos signos. Simplemente lo ponemos x menos 8. ¿Listo? Ahora vamos a la segunda parte, que es P dividido entre R. Entonces, ¿cómo hacemos esta división entre polinomios? Entonces, lo que hacemos es poner 3x2, nuestro polinomio, más 2 a la x menos 47, dividido entre x menos 8. Entonces, vamos a encontrar un número en el cual nosotros podamos que nuestra resta de ese primer término nos dé igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? 3x, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a colocar 3x y vamos a poner 3x por x va a ser 3x a la 2 y en este caso va a ser 3x por 8, 24x, ¿vale? Entonces tenemos nuestro primer término. ¿Y por qué cuál es la ley que nosotros tenemos acá? Cambiar, en este caso de la división, siempre cambiar nuestros signos. En este caso, si ponemos 3x, en este caso nos da positivo. Para hacer nuestra numeración, lo ponemos en negativo, ¿listo? Y en este caso, que nos da 3x por 8, 24x nos da negativo, lo ponemos acá como positivo. Y ya podemos desarrollar nuestra primera parte de nuestra expresión algebraica. Entonces, 3x2 menos 3x2 va a ser igual a 0 y 12x más 24x va a ser 36x, ¿vale? Y bajamos nuestro residuo, que en este caso va a ser 47. ¿Listo? Y aplicamos la misma regla que utilizamos aquí, vamos para este exponente. En este caso, ¿qué número restado a 36x me da igual a 0? En este caso va a ser 36. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. 36 por x va a ser 36x y 36x menos 36x va a dar igual a 0. Lo ponemos para hacer nuestra operación al signo contrario, que en este caso va a ser negativo, y 36 por 8, que va a ser 288. Si nosotros hacemos la multiplicación aquí, nos va a dar negativo, lo pasamos a positivo, y nuestro resultado nos va a dar 241. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para este ejercicio? ¿O todos entendimos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Sí, se sabe que digamos, cuando se habla de una división normal, lo ideal es terminar la división hasta que sea exacta o a lo más cercano posible a que sea exacta, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ahí ya hemos terminado la división? Por el hecho de que ya la X ya no tenemos
digamos, más X, más coeficientes Exactamente, con la sí. expresión. Porque así como tú dices que lo más importante en la división es tratar de simplificar. En este caso, nosotros tenemos nuestro número 241, que es nuestro residuo, que nos dice que ahí se ha acabado la división, ¿no? Entonces, lo importante en este tipo de divisiones es lo que tú comentas, es poder dividir nuestras nuestras variables que están representadas por letras, ¿no? En este caso X, y si tuviéramos una Y, también tendríamos que hacerlo en el caso de la Y. Pero digamos que nuestro residuo de cualquier división, como en cualquier expresión matemática, nos muestra que ya hemos acabado la división, que ya hemos acabado el proceso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Listo, entonces permítanme aquí a ver si hay alguien en el chat, si hay personas que quieran admitir. Daniela, tú alzaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Listo, entonces continuamos. Sí, profe. Listo. Entonces, no hay problemas hasta aquí. Ya ustedes harán el reemplazo de sus últimos dígitos y bueno, los valores serán diferentes, pero los procesos, recuerden que son prácticamente los mismos. El proceso tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, nuestro otro ejercicio propuesto es la factorización. Entonces, en este caso, la rúbrica nos dice que debemos factorizar la siguiente expresión, que es 2 a la ax más 2n, que en este caso es el número que nosotros tenemos que reemplazar por nuestro último dígito de la cédula, bx menos ay más 5a menos by más 5b. Y para nosotros poder factorizar, nosotros tenemos que ir a la literatura y recordar cuáles son los casos de factorización que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, si nosotros nos dirigimos a esta tabla que les he puesto aquí, que es muy acorde a lo que está en la literatura, en nuestras referencias bibliográficas de nuestra tarea, entonces encontramos varios casos en los cuales nosotros podemos factorizar. Entonces nos dice que nosotros, el primer caso de factorización es el factor común, ¿no? Entonces, tenemos estos tres que nos indica cómo nosotros debemos factorizar en caso de tener un factor común. Entonces, tenemos estos tres casos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, primero, el factor común de un monomio, que nos dice, en este caso, tenemos una forma ax más bx más cx, y en este caso vamos a encontrar un factor común para poderlo factorizar. Recuerden que factorizar nos lleva a que tenemos una expresión algebraica que la vamos a hacer a mostrar de una forma más resumida, ¿no? En este caso, nuestro factor común es x a todas nuestras variables y por lo tanto x va a multiplicar a cada una de nuestras variables. Entonces, así lo factorizo. X, abro paréntesis, a más b más c, ¿no? Estos son para dos o más términos. En este caso, si nosotros vemos este término, nosotros vemos que en este polinomio, nuestro factor común
en este monomio y en este monomio es nuestra sumatoria de y más z. Por lo tanto, y más z, paréntesis, va a multiplicar a x menos a más b. Cierro paréntesis. ¿Vale? Y así, siempre tenemos que escoger los factores comunes de nuestros polinomios, ¿no? En este caso, tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que nos dice que si nosotros tenemos una expresión a2 más 2ax más x2, recuerden que a puede ser y, puede ser, no en este caso, la literatura lo está reportando como a, pero a se puede reemplazar por y o por cualquier otra variable que nosotros, cualquier letra que represente nuestra variable. Y nos dice que en este caso nosotros representamos a más x a la 2, ¿no? Entonces, si nosotros resolvemos, esto va a ser a al cuadrado más 2 a las x más x al cuadrado, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos varios ejemplos de cómo nosotros tenemos que factorizar dependiendo de la expresión, de la forma que nosotros tengamos, en este caso, en esta tabla, y las pasamos y las factorizamos dependiendo de la forma que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta acerca de los casos de factorización? Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que hacer para factorizar? Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta expresión que está dada por la rúbrica. Uy, no, permítanme aquí, que se me fue muy mal el puntero. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión. ¿Listo? ¿Y cómo empezamos nosotros a ver cómo puedo factorizar? Pues nosotros nos venimos, cogemos esta expresión y la empezamos a comparar con estas formas que están en esta tabla o que ustedes de bibliografía pueden hacer su resumen y tener esta tabla, ¿no? Y vemos que qué expresión le corresponde a esta forma. ¿Alguien me puede decir por qué caso de factorización nosotros podemos intentar factorizar esa expresión? Factor común por agrupación. Exactamente. Entonces, nosotros vemos que esto no se asemeja ni a diferencia de cuadrados, ni a suma de cubos perfectos, ni a diferencia de cubos, ni a trinomio de la forma x2 más bx más c, sino que nosotros encontramos, en este caso, un factor común en todas nuestras expresiones, que en este caso va a ser a, ¿verdad? Entonces, tenemos que a multiplica a 2x menos y más 5 y por el otro lado tenemos que nuestra expresión tenemos b. Entonces b 27x menos y más 5. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el factor común? Cogemos todos nuestros monomios que tienen a, en este caso, miren, todos estos son comunes, ¿vale? Y a multiplica a 2x menos y, en este caso, más 5. Y esto tenemos una sumatoria y cogemos nuestros otros valores, en este caso es 27bx menos by y 5b. Entonces cogemos nuestro factor común, cogemos b que multiplica 27x menos y más 5. Y así tenemos nuestro factor común por agrupación y tenemos nuestra expresión algebraica factorizada. ¿Alguna pregunta? Me voy a dirigir al chat para ver si hay alguien que está alzando la mano, si hay alguien que quiere entrar. Listo.
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está clarísimo hasta aquí? Sí, señor. Ahí nomás termina, profe, Sí. o En se este puede caso, sumar las X, o ahí nomás se lo dejo. no. En este caso, como es factor común por agrupación, solo podemos dejarlo hasta ahí. Ok. ¿Listo? Entonces seguimos con nuestro otro ejercicio que nos dice que nos muestra la guía los productos notables. Entonces, ¿qué nos propone la guía? Primero nos da una figura, en este caso, un cuadrado, ¿no? Y nos dice que debemos encontrar el área de la figura cuyo lado es x más 33. Entonces, para este ejercicio tenemos que seguir utilizando nuestra, nuestros casos de factorización, ¿verdad? En este caso, bueno, reemplazamos la n, en este caso la hemos reemplazado por 3, ¿no? Y tenemos que x más 33, ¿verdad? Y nos dice que encontremos el cuadrado de la figura, el área, perdón, de la figura, que en este caso es un cuadrado. ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Pues es el lado por un lado. En este caso, igual a L2. Por lo tanto, nos dice que nuestra área va a ser x más 33 al cuadrado. ¿Por qué? Porque porque cada lado está representado por x más 33 y sabemos que el área es lado por lado, por lo tanto nosotros sumamos, perdón, representamos nuestra expresión, la elevamos al cuadrado, x más 33 al cuadrado. Por lo tanto, esto es un caso de factorización, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Nos vamos a nuestra tabla y vemos que x más 33 al cuadrado, pues es muy similar a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? A más x al cuadrado. Y cuando yo tengo esta expresión de a más x al cuadrado, nos dice que nosotros debemos desarrollarla de esta manera, que va a ser al cuadrado más 2ax más x al cuadrado. Entonces, nos devolvemos aquí y vemos que esto va a ser x al cuadrado, ¿vale? 33 al cuadrado y 2 por 33, que va a ser 66x, tal como lo tenemos acá. 2 por a por x, ¿no? En este caso, 2 por 2 por 33 por x, ¿vale? Más 1089, que va a ser 33 por 33. Y así hacemos nuestro primer ejercicio de productos notables. ¿Alguna pregunta de aquí? Vale. Si no hay, creo que quedó entendido. Estudiantes, alguien que me diga algo para poder Sí, señor. continuar. Listo. Perfecto. A ver si hay alguien aquí en el chat. Listo. Podemos seguir entonces. En este caso, nos dice que utilicemos el GeoGebra. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestro GeoGebra. Vamos aquí. Les voy a mostrar cómo, eh, o sea, cómo usarlo. ¿Listo? Pues vamos aquí a nuestro GeoGebra. ¿Listo? Y nuestra guía de actividades nos dice que nosotros debemos, vamos acá, nosotros debemos proponer una función
polinómica, ¿no? Una función cuadrática y una función lineal, y que nosotros debemos representarlas y graficarlas en GeoGebra, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos abrir eh, nuestro programa, ¿no? Y nos dice, por lo menos, la función lineal. Entonces, ¿qué es? Porque el ejercicio nos propone que nosotros debemos inventarnos una función lineal, ¿verdad? Entonces, nuestra función lineal siempre, chicos, tiene esta forma que nosotros vemos aquí. La función lineal tiene mx más b. ¿Listo? Entonces, m va a ser la pendiente y x y b van a ser, números que nos definan nuestra función lineal, ¿vale? Entonces, nuestras funciones lineales tienen dos formas de representarse. Una si es creciente, en este caso si la pendiente es mayor. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, fx igual a 3x más 1 y por lo tanto nos tendría que dar una creciente. Y en caso contrario, si nuestra función lineal es negativa, si nuestra pendiente es negativa, como la tenemos aquí, menos 2x, va a ser decreciente. ¿Listo? Entonces, digamos que ustedes lo que tienen que hacer es representar una función lineal en GeoGebra. Entonces, vamos primero con la función lineal. En este caso, yo propongo que mi función lineal va a ser 4x más 24, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la x? Entonces, a nosotros nos propone el ejercicio que nosotros tenemos que reemplazar nuestra x para encontrar nuestra función en y. Entonces, en este caso, si x es menos 13, yo pongo aquí, ¿no? Menos 13 y encuentro mi valor. Entonces, si ustedes ven, aquí les puse para construir tabla de valores. En este caso estoy cogiendo mi valor menos 6, entonces lo reemplazo. 3 a la menos 6 más 24 me va a dar menos 24 más 24, por lo tanto esta función, esta parte de aquí, me va a dar 0. Y así hago con todos los valores para yo tener mis valores aquí. Y nos dice que en la tercera parte tenemos que graficar en GeoGebra. Entonces nos vamos a ir a GeoGebra, ¿no? Nos vamos a ir a GeoGebra y en este caso vamos a poner aquí 4x, 4x, miren cómo ya se empieza a graficar, más 24. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra gráfica. ¿Listo? Y si ustedes ven, esta gráfica tiene los mismos valores que nosotros tenemos en la gráfica. Entonces nos dice que cuando x es menos 13, nuestra y va a ser menos 28. Entonces, si nosotros vemos cómo se construye, vemos que menos 3, en este caso, menos 13, que vendría a ser aquí, aquí, ¿listo? Menos 13, sería aquí 11, 12, 13. Sería aquí. Este valor nos va a dar aquí en la y menos 28, ¿no? Si es menos 6, como lo vimos en el ejemplo, va a ser 0, ¿no? Y así podemos representar nuestra gráfica. ¿Listo? Eso en cuanto a la función lineal, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, nuestra función, en este caso, nuestra función cuadrática, ¿no?
En el caso de la función cuadrática, bueno, el ejercicio aquí nos propone, en este caso, menos 2x2 más 5x. Entonces, hago el mismo proceso, hago mi reemplazo de los números x y tengo mi tabla, mis valores en y voy y grafico la función cuadrática en GeoGebra. Entonces voy y en este caso nos dice que es menos 2x, vamos a ver, menos 2x al cuadrado, en este caso, cuadrado, aquí cuadrado, no, más, tengo que quitarle el momento que no sé cómo quitarle este. Bueno, vuelvo aquí, menos 2x al cuadrado, más, si me siguen, déjenme aquí, termino de hacer esto. Bueno, si nosotros ponemos menos 2x al cuadrado, vemos que la forma de nuestra gráfica, en este caso como es negativa, toma este valor, ¿no? Y podemos graficar. Permítanme aquí, voy a terminar de graficarla, de graficarla. Aquí más, eso. Simplemente era poner el cursor aquí. Menos 2x más 5x más 5x y pongámosle cualquier otro número, más 1. Y eso nos tiene que dar nuestra gráfica. En este caso, nos da esta gráfica que es cuadrática y que nos da negativa, por lo tanto, va hacia abajo. Pero si nosotros quitáramos aquí este menos, miren que la gráfica va a ser positiva, nos va a dar los mismos valores, pero para arriba. ¿Listo? Y lo mismo tienen que hacerlo en la parte polinómica. Es simplemente, ¿cuál es la parte polinómica? Pues ustedes han visto que son varios monomios, ¿no? Y van a inventarse una expresión, hacer la tabulación y graficarla en GeoGebra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esto? De este último ejercicio. Karen. Karen. Listo. ¿Alguna pregunta, estudiantes, sobre este último punto? Una pregunta. Sí, Claudia. En la función cuadrática, ¿debemos buscar el vértice o solamente damos nuestra función y reemplazamos la x al valor que queramos? Sí, lo que hacen, miren, la rúbrica les muestra sus valores en X, ¿vale? Lo que ustedes deben, eh, lo que ustedes deben suponer es las funciones. En este caso yo supuse 4x más 24, ¿vale? Que les va a dar lo mismo. O sea, si ustedes reemplazan en esta función estos valores y digamos no tuvieran GeoGebra, podrían hacer su gráfica y les va a dar exactamente lo mismo a como está graficando GeoGebra, ¿vale? Porque lo que hace
reemplazar valores de uno hasta infinito, no, pero bueno, valores de uno hasta 100, 200 los va a reemplazar y ustedes pueden cerciorarse en la gráfica que estos valores son iguales que los que representa la gráfica en GeoGebra. Así que lo único que ustedes tienen que hacer es suponer una función lineal, como en este caso, una función cuadrática, como en este caso, ¿no? Que es una función cuadrática, y una función polinómica, cualquiera, la que ustedes quieran. Y van a pegar el pantallazo, van a pegarle un pantallazo a esto y la van a anexar en el anexo, ¿no? La van a adjuntar en el anexo. Claudia, ¿quedó ahí respondida la pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta que ustedes necesiten? Profe, disculpe una pregunta. ¿Es posible que nos pudiera compartir esa presentación como para Claro, por guiarnos un supuesto. poquito? Claro, por supuesto. La Ay, muchas gracias. presentación va a Gracias. quedar grabada, la subiré mañana y pasado mañana les enviaré a sus correos internos y al correo institucional esta presentación grabada. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Por último, ustedes saben que tienen que hacer un video y en este video, ustedes saben, ya tienen experiencia de la anterior tarea y en este video pues tienen que explicar cualquiera de los ejercicios que están en la rúbrica. Entonces ustedes ya escogerán qué ejercicio quieren y anexarán el link del video para poder ser evaluado. Entonces, si no hay más preguntas, les dejo aquí en el chat la asistencia. Por favor, llenarla antes de salir a todos para que puedan llenar la asistencia y así poder obtener los puntos en su sistema de evaluación cuando entreguen la evaluación. ¿Vale? Profe, Sí, nosotros debemos seguir subiendo todavía nuestros avances, ¿cierto? sí, al foro. Todavía El pueden video hacerlo. también nos sustrae, usted lo mire y lo evalúe y si tenemos algún error, usted lo corrige y así corregirlo nosotros también antes de subirlo. Sí, esa es la idea de participar en el foro, Claudia, es que ustedes suban sus avances y que yo pueda retroalimentarlos para que ustedes puedan corregir antes de la entrega. Ujú. Profe, una pregunta. Qué Sí, pena. Es dime. que yo en la actividad pasada participé y hice el video explicativo. Cuando yo lo fui a cargar en digamos que en la presentación de PowerPoint, porque pues estaba un poco desorientada, traté de Ujú. cargarlo en la presentación de PowerPoint y en el de Word, pero entonces digamos que lo único que me dejó cargar fue como el hipervínculo. Yo no pude cargar como tal el video. Escribí un correo al tutor como diciéndole que no podía cargar el video, pero yo podía enviárselo pues por otro medio, pero no recibí respuesta. Cuando revisé las calificaciones, pues parecía como cero, o sea, cero el tema del video, pero entonces no sé, digamos, si tengo problemas con eso, si hay otra ¿Tú manera de me, enviar el video o tú me solo es enviaste a por ahí. mí eso, Dayana? ¿Tú eres de mi grupo? Sí. No sé, es que yo envié un correo, pero no sé a dónde lo envié yo como explicando que no podía cargar el video, que se lo podían correr a otro lado, pero Claro. nunca me dieron respuesta. No, porque mira que yo he tenido estudiantes que me enviaron, que tuvieron el mismo problema que tú. Y después de la evaluación ellos me dijeron como, profe, mira, tengo el mismo problema. Entonces yo le dije como, envíame otra vez el video para yo poderlo ver. Entonces sí quisiera saber si tú estabas ahí conmigo o estás en otro grupo. Creo que es en otro grupo. Pues creo porque no me dieron respuesta a nadie. Entonces sí, fue en otro grupo. A ver, voy a anotar tu número, voy a anotar tu
tu nombre y voy a buscarte y te voy a enviar un correo en horas de la tarde para ver en qué, bueno, entre la tarde y la noche, para ver con quién estás, ¿vale? Dayana. Listo, profe. Sí, señor. Dayana Contreras, ¿cuál es tu otro apellido? Maya. Umaya. Listo. Y tienes que darme tu número de cédula. Si me lo escribes a ver cómo hago. Te lo dicto, no se lo envío por privado, o en el chat. Listo, listo, perfecto. Por privado me envías tu cédula para yo poderte buscar y decirte quién es tu tutor. Si soy yo, pues Listo, profe. yo creo que no, pero a ver, puede pasar. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor, Entonces, ya se lo envío. Muchas gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, señor, por mi parte no. Listo, entonces chicos, no se Profe, olviden. es que no puedo llenar la asistencia. ¿Será que me puede hacer el favor y puede volver a enviar el link? Sí, mira, ya te envío. Muchas gracias. Es este. Ya. ¿A los demás todos les abre el link? ¿No ha habido problemas? Sí, señor. No, a mí realmente me salió bien. Lo Listo. pude llenar. Listo. Entonces, bueno, si no hay más dudas, preguntas, doy por Profe, ahí terminado. es donde dice opción 3, se pone opción 3 nomás, nada más. Sí, sí, es que ahí creo que tuve un error en el formulario. Lo importante es que esté el nombre y el correo institucional. Ok, profe, gracias. Listo, Emily. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, entonces, pues muchas gracias por asistir. Espero que haya sido oportuno para que ustedes puedan resolver sus, sus problemas. Yuri, cuéntame. Me escribes por el chat que tienes una pregunta. La profe. Daisy, Profe, para hacer las gráficas se puede hacerlas por Excel. ¿cómo? Para hacer las gráficas las puede hacer por Excel. Tú las puedes hacer a mí no me parece descabellado hacerlas por Excel, pero yo te recomiendo, Daisy, hacerlas por GeoGebra. ¿Por qué? Porque ahí simplemente tú tienes que poner la función, no tienes que graficar. Cambio en Excel, pues tendrás que meter los valores y graficar, ¿no? Es mucho más Ah, fácil sí, por profe, gracias. GeoGebra. Ah, vale, profe, gracias. Ujú. Los avances, Yuri, los pueden enviar. Uno cuando hace avances, lo mejor es poderlos hacer en el anexo. Entonces, si tú quieres, me envías tus avances en las plantillas de Word, ¿no? Pero si se te dificulta y digamos estás haciendo como un avance en tu cuaderno, puedes tomarle una fotografía y puedes enviar el avance al foro en una fotografía. Sí, pero sí la tarea siempre tiene que presentarse en el formato y en Word. Pero para los avances no hay ningún problema. Listo, Dayana, ya tengo aquí tú.
tu número de documento. Sí, un pantallazo puede servir, Yuri. Profe, qué pena. Dime, Claudia. Claro, le tomamos un pantallazo y lo colocamos en nuestro trabajo, ¿cierto? No, 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 estoy hablando en los avances. En los avances, No, en digo, cuanto. que para nuestro trabajo Ah, de las en gráficas sí. De las gráficas sí las pueden tomar un pantallazo del GeoGebra y ponerlas en el documento. vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, del GeoGebra ustedes pueden o ponerle un pantallazo o también inscribirse con su correo institucional y ahí les permite descargar la gráfica, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes y si ya llenaron la lista de asistencia, dime, Hernán. Gracias, profes. Bien, bien explicado todo. Listo, entonces muchas gracias a todos. Ya si llenaron el formato, ya podemos abandonar la sesión. Muchas gracias. Ah, vale, profe. Buen día. Dime, Emily. Muchas gracias. Ay, Hasta vale. luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.